Primer lunes de febrero del 2023 y 13º repaso al hilo de recomendaciones de podcast. Hoy os traigo otros 10 programas para llenar vuestras suscripciones en vuestros podcatchers. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Yo soy Jorge Marín y comienzo la semana con un nuevo lunes podcastero aquí, al otro lado del micrófono. Antes de nada, quiero pedir disculpas por la voz que tengo, pero es que el viernes, como muchos sabéis, pues tuve fiestecita con la Sponda y Madrid. La cosa se alargó un poquito y bueno, sigo arrastrando un poquito la voz ronca o tomada desde entonces, pero bueno, oye, sarna con gusto no pica porque salió todo bastante bien, pero eso os lo contaré en un próximo episodio. Hoy quiero empezar el episodio de hoy, el capítulo de hoy, con un agradecimiento muy especial, ya que tenemos una nueva incorporación en el Ko-fi de al otro lado del micrófono, y se trata ni más ni menos que del padrino de esta entrega, Juanma Aranda. Si tú también quieres apadrinar uno de mis capítulos al mes, solamente tienes que entrar en jorgemarinieto.com/café. Y ahora sí, vamos a seguir tirando del hilo que arranqué el 5 de junio del 2017 para seguir recomendando podcast, cosa que me alegra mucho porque este viernes en la Spot Night muchas personas me han recordado lo del hilo, que todavía se siguen sorprendiendo porque siga tirando de él, o mejor dicho, siga cosiendo este hilo a día de hoy, 6 años más tarde. Pero bueno, vamos a aprovechar este trabajo que tengo aquí, esta maratón de recomendaciones de podcast y a ver qué recomendé. Concretamente fue el 7 de junio del 2017. Como entenderéis, hay algunos podcasts que ya no siguen emitiendo, pero hay muchos otros tantos que sí, como es el primero de ellos, que es Repaso en Serie. Otro programa especializado en series, Repaso en Serie, y su título es de los más descriptivos que hay, Repasan series, eso sí, con buen rollo. Además, esta última temporada han hecho como un rebranding, han vuelto a reformular, por así decirlo, el propio podcast, y esta novena temporada lo que hacen es repasar todos los estrenos que hay semana a semana. Concretamente, en esta temporada ya van por el capítulo 22. Por cierto, un saludito a Julio, que le vi el viernes en la Spot Night. Al que no vi, por desgracia, fue a Santi Araujo, el protagonista de la recomendación número 122, que decía lo siguiente: aunque ya hace un año que no publica Santi quiere estar bien, de Santi Araujo, es otro podcast personal de entrevistas muy recomendable. La verdad que es una pena que Santi no siguiera grabando con este podcast, porque me resultaba muy interesante esto de que aprovechase un podcast para aprender de sus invitados y de paso pues para, no sé si meditar o bueno, quitarse de la cabeza pensamientos, digamos, tóxicos y arreglar un poco más su psicología interna. Pero bueno, vamos al 123. Con todos mis respetos, si no estás escuchando este programa de humor, eres muy tonto. @misrespetospod. Un desaparecido podcast de humor que hacían los compañeros de Alicante, Richie Fintano, Juan Free, Rafa Gambín y Luis Lobelda. Una pena que cesaran sus emisiones. Vamos al 124. Porque no todas las tablets son iPads ni llevan Android. Windows también tiene sus adeptos y en WinTablet tienen su espacio. Y es curioso este podcast porque sigue emitiendo WinTablet como tal, pero acabó evolucionando en una red de podcasts llamada Sospechosos Habituales, que tiene un montón de podcasts, todos o casi todos ellos relacionados con el mundo de la tecnología. Este también es muy especial, el 125, y decía lo siguiente: noticias sobre videojuegos y novedades de los eSports en Gamer Grill, el podcast en solitario de Willa. Willa es una antigua, bueno, no sé si ahora seguirá porque hace mucho que no hablo con ella, pero una antigua compañera del videojuego World of Warcraft, y cuando yo empecé a escuchar podcast y cuando empecé en Twitter, fue una de las primeras personas que conocí. Y además de en otro podcast llamado Pastando en Mulgore, Willa pues decidió lanzar este podcast donde hablaba pues eso, del mundo de los videojuegos y de los eSports, y creo que duró muy poquitos episodios, pero era muy interesante porque Willa es o era una experta en todos estos ámbitos. El número 126.
¿Sabes que en Azeroth también se escuchan podcasts? Azeroth es el planeta donde se desarrolla toda la trama del videojuego Warcraft. Gracias a Ciudadela Pod tienes un programa sobre World of Warcraft. Aquí enlacé el anterior, el 125, con el 126 porque estaba muy relacionado, ¿no? Lo que os comentaba antes de Willa y este de Ciudadela Pod. En cuanto al 127, bueno, Ciudadela Pod ya no emite, si no me equivoco, desde el año 2018. 5 años ya, qué pena. Bueno. Los que dejaron de emitir entre comillas y se transformaron en YouTube, bueno, tienen una larga historia, 10 años concretamente, porque creo que empezaron en el 2000, no sé si 2013 o finales de 2012. Fueron los compañeros de Apple 5x1, que ahora es la manzana mordida, si no recuerdo mal, y el tuit de su recomendación decía lo siguiente: se fueron, pero volvieron hace poco a ponerse frente al micrófono. Toda la actualidad del mundo Apple en Apple 5x1. Número 128. Sigue la evolución del mundo del podcasting en el programa de Izuzquiza, de Fran Izuzquiza. Noticias, entrevistas, opinión y todo lo nuevo del sector. Creo que no era en referencia a su metapodcast, el cuaderno de podcasting. Creo que antes Fran tenía un propio podcast, pero ya no lo recuerdo bien. No sé, pues si fuera el cuaderno de podcasting lo hubiera puesto aquí. Creo, no lo sé. Bueno, vamos con el penúltimo, el 129. Desde hace años, muchos, los amigos de La Boardilla, o Boardilla mejor dicho, que es La Boardilla 2.0, llenan de ciencia nuestros reproductores con todos sus programas. Perdón, y esto es un claro guiño a este podcast. La Boardilla 2.0 es un antiguo podcast que llenaba de ciencia, como decía, nuestros reproductores, porque era, aparte de semanal, era muy extenso, era muy, pero que muy archiconocido. Y la verdad que yo lo estuve escuchando durante muchos años, cuando todavía no había tantos podcasts como hay hoy, en un catálogo casi infinito. Y el último de hoy: ¿te gusta el cine pero no puedes visitar la Filmoteca tanto como te gustaría? Siempre puedes suscribirte a Doble Sesión Pod y disfrutar. Y este sí que sigue grabando. En la pandemia tuvo, digamos, un parón bastante acusado, porque les gusta grabar en persona, eso de grabar online no les gusta, y además les gusta hablar sobre cine, analizando muy bien las películas y escogiendo muy bien las películas. No es, digamos, cine de autor, que también, no es cine comercial, aunque también yo podría decir, bueno, me atrevería a decir que es cine muy selecto. Voy a ver si puedo preparar el post en mi blog, en jorgemarinieto.com, con estas 10 recomendaciones, pero bueno, si no, os voy a dejar el enlace al trocito del hilo de esta semana, bueno, de esta recomendación, para que podáis seguir a los usuarios de Twitter de todos estos podcasts y suscribiros a sus correspondientes podcasts, que para eso hago estas recomendaciones los lunes podcastero. Y ahora voy a ver si recupero un poquito la voz, nada más, un poquito. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.